Shalom, Urajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 50 del Tratado de Ketubot. Comenzamos con otra enseñanza de Rab Ila. Amar Rabilá Beusha. Amar Rabilá Beusha Itkinu. Es decir, otra alhaja más que fue fijada en Usha. Habíamos dicho que Usha era donde estaba uno de los lugares donde estuvo el Sanedrín, fuera de Israel. Perdón. Amebazbez Al Yoter Mehomesh. Una persona que va a dar dinero a los pobres, que no dé más que un quinto de todos sus bienes. ¿Para qué? Para que no se empobrezca y después él tenga que pedir dinero. Tania Namiaji, así también se enseñó en otra vereita. Amebazbez al Yoter Mehomesh, el que dona, que no done más de un quinto de sus pertenencias. Shemai Starech la no vaya a ser que vaya después a necesitar la ayuda de las personas. Ahora nos dice, una persona nos cuenta sobre un sabio que quería donar más que un quinto de sus bienes. Velo y y su compañero no le dejó. Humano, ¿quién era su compañero? Rabbi Yeshvab, es decir, Rabbi Yeshvab. Amrele, hay quienes cuentan esta historia de otra manera. Rabbi Yeshvab, que era Rabbi Yeshvab el que quería donar más de un quinto de sus bienes. Velo y no le dejó a su compañero humano. ¿Quién era su compañero? Rabbi Akiva. Era Rabbi Akiva. Amar Rav Nachman, Veitema, Rabaja Bar Yaakov. Dijo Rav Nachman, y hay quienes dicen que fue Rabaja Bar Yaakov. Maikra, ¿de dónde aprendemos que no se puede dar más de, o que no se debe dar más de un 20% de los bienes en Sedaká? Dice así, cuando Jacob está huyendo de su hermano Esab y Hashem se le aparece en el sueño en el monte Moría, Jacob hace una promesa y dice que si Hashem le cuida y le hace retornar en paz a la casa de su padre, de todo lo que Hashem le va a dar, hacer a serenu, diezmar, habré de diezmar. Está dos veces la palabra diezmo. Es decir, un diezmo y luego otro diezmo, es decir, 10%, 10%, 20%. Dice la Gemara, no, has fallado la clase de matemáticas. Déjalo, dame, Eisura Batra, Eisura Kama. ¿Por qué? Porque si yo retiro el 10% de algo y luego retiro el 10%, el segundo 10% que estoy quitando no es el mismo que el primero. Si tengo 100 monedas, le quito 10%, le quito 10. Y a lo que me le queda le quito otro 10%, le quito 9. Es decir, estoy quitando 19. Pero si le quito 20% directamente a las 100, son 20. Entonces, algo está mal en tu cálculo. Dice, no, Amar Rabashi, a Serenu le va Kikama. Dice, no, ¿por qué sabemos que es dos veces 10%? Porque el versículo está dicho de una manera especial, hacer a Serenu. Es decir, el primer maaser y el segundo maaser tienen que ser la misma cantidad. A Serenu le va Kikama. Es decir, diezma la segunda vez, lo mismo que la primera. Amar Ravshimi Barashi, perdón. Amar Ravshimi Barashi, Ushmot halalu mitmaatot veolhot. Entonces, fijaos, hemos traído tres enseñanzas, todas en nombre de Amar Rav Ila. Pero la primera la dijo Rav Ila en nombre de Resh Lakish, en nombre de Rabbi Yossi Bar Hanina. La segunda, que era la de que los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos menores. La segunda era que aquel que escribe y que dona todos sus bienes a sus hijos, esa la dijo Rabila en nombre de Resh Lakish. Y esta última la dijo Rabila sin nadie. ¿Qué quiere decir? Que primero fue en nombre de uno que lo dijo en nombre del otro. El segundo fue en nombre de uno. Y aquí lo dijo sin nombre de nada. Es decir, que fue mitmaatot, fueron reduciéndose. Muy bien. De Simanaj. Y además, si te quieres acordar de todas ellas, ¿cómo te vas a acordar? Con tres palabras. Ketanim, Katbu, Ubizbuz. Los pequeños escribieron y donaron. Es decir, uno es la ley sobre los niños pequeños que tienen que ser alimentados por los padres. El otro es que el hombre que escribió sobre todo, que donaba todos sus bienes. Y el último es el Bizbuz, el que dona. Muy bien. Amar Rabishak, Beusha Itkinu. Dijo Rabishak, en Usha decretaron. Sheye Adam Galgel Inbenó, HT, HT Menesre Shana, Mikam Vaelach, Yored, Imo, Lehayab. Es decir, ahora nos va a hablar sobre educación.
Si el niño dice, en un decretaron que si un hombre, su hijo, no quiere estudiar Torah, que trate de convencerlo. Mira, están dando premios, hay regalos, hay una competición, sí, y poco a poco tratar de convencerlo. Pero una vez que tiene 12 años, mi Canva Elag, Yored y Mole Hayab, es decir, que incluso tiene que ser duro hasta el punto que le va a decir, ¿sabes qué? Si no vas a estudiar, no te doy de comer. Y va a poner va a poner en peligro su vida. Pregunta la mala Eni, ¿y acaso es así? Deja amarle le Rab Shmuel Barshilat. Le dijo a Rab Shmuel Barshilat, que era maestro de niños pequeños, vestir mi Barshit lo te cabel, u Barshit te cabel. Es decir, con menos de 6 años no recibas alumnos. Pero si tienen más de 6 años, recibe. Usfele, que Torah, cuando les vas a enseñar a estos niños a partir de 6 años, cébalos como se ceba la vaca. Es decir, dale mucha Torah. Mi bueno yoredimo le hayab ad leachar shetemese shana. Pero muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Eno yoredimo le hayab ad leachar shetemese shana. Es decir, aquí no estamos hablando de los 12 años, ya le estamos cebando de Torah a partir de los 6. Dice, responde y dice, Veiva y tema, y si quieres decir otra cosa, loca, ya no hay dificultad. Ha le mikra, veja le mishnah. Es decir, uno está hablando de estudiar mikra, es decir, la Torah escrita. Y el otro está hablando de estudiar la Torah oral. De Amar a Valle dijo a Valle, Ambralien me dijo mi madre. Sabemos que no era su madre, Valle era huérfano, era su nodriza, su cuidadora. Barshit le mikra, Bareser le mishnah, Bartlesar le ta'anita medet. Entonces, ¿qué le enseñó? Le dijo, a los 6 años empieza a estudiar Torah escrita, a los 10, Mishnah, y a los 13, entonces, ahí ya tienes que llevarle a empezar a ayunar. Es decir, aquí explica Rashi, se refiere al comienzo del 13º año, es decir, cuando cumple 12 años, todo ese año que ya es su 13º año de vida, ahí ya tiene que empezar a ayunar, meetle, es decir, todo Kippur. Muy bien. Así lleven hasta que ya después sea una mitzvah de la Torah. Ubetinoket, y si es una niña, va a 3 a los 12. Amar a Valle dijo a Valle, Ambrali me dijo mi madre, la nodriza, Hay Barshit, ese niño de 6 años, de Tarkale Akraba, que cuando cumplió 6 años, en el día del cumpleaños le picó un escorpión. Beyoma de Mishlam Shit, el día que completó 6 años. Entonces, ¿qué? Lo haye, ese niño no va a morir a no ser que le hagas esta cura. Mayasute, ¿cuál es la cura que hay que hacerle? Medirta de Daya Jibarta. Hay que tomar la bilis de un ave blanco que se llama Daya. Daya lo traducen como el Milano. Beshihra. Y esa bilis hay que mezclarla con cerveza. Nishfe, untárselo en el cuerpo o en el lugar de la picadura al niño. Venash, que dárselo de beber. Este era para los 6 años y el escorpión. Ahora dice, Hay Barshata, el niño que cumple un año. De Tarikle Zibura, perdón, Beyoma de Mishlam Shata, que le pica una abeja en el día de su cumpleaños de un año, Loja ya no va a vivir, a no ser que Maya Suta, ¿cuál es la cura? Atzvata de Dikla Bemaya, es decir, coge la atzvata de Dikla, es decir, es una especie de pelusilla que hay entre la corteza y el tronco de la palmera, y ponla en agua, nishfeye, es decir, extiéndeselo, ese agua así con la hierbita, ¿sí? Benashkeye, y dáselo de bebé. Ahora la Gemara trae otra enseñanza sobre cuándo se debe enseñar Torah a su hijo.
Amar Rav Ketina, dijo Rav Ketina, Kol amachniset beno pajot mi ben shesh. Todo aquel que empieza a enseñar Torah a su hijo con menos de 6 años, Ratza Harab, Beno Magio, es decir, va a correr detrás de él, es decir, se va a preocupar por él todo el tiempo, de hacerle, dar lo que necesita y de que esté sano, etcétera, Beno Magio. Y a pesar de eso, no va a conseguirlo y va a poner a su hijo en peligro. Y que de hambre, quienes dicen, Jaberab Ratzin Harab, Ven Magin Oto. Hay quienes enseñan esto de otra manera, dicen no. Son sus compañeros que van a correr detrás de él y no le van a alcanzar, es decir, porque él ya va a estar mucho más avanzado en cuanto a su conocimiento de Torah. Y dice entonces, Betarbayu Itnehu. Y las dos cosas son verdad. ¿Por qué? Halish Vegamir. ¿Por qué? Porque depende si el niño es débil y ya le empiezas a poner a estudiar, entonces va a ser verdad lo primero, pero si es fuerte, entonces va a estudiar y nadie le va a poder alcanzar en su inteligencia. Y va el tema, y si quieres decir, ha, de quejish, veja, de varia. Es decir, uno está hablando cuando el niño es débil en su naturaleza y si se le pone a estudiar Torah muy pronto, entonces se va a poner en peligro por el esfuerzo, etcétera, y no lo va a soportar. Y el otro es cuando es bari, cuando está sano. Y ahí no va a tener problema, va a poder estudiar y después nadie le va a poder atrapar en su inteligencia y en su sabiduría. Ahora la Gemara trae otra takaná de Usha. Amar Yossi Barjanina. De Usha Itkinu. Decretaron en la ciudad de Usha. Aisha Shemachra Benichsem Milog. Es decir, una mujer que vendió de los Nichsem Milog. Es decir, son los bienes que ella trajo de la casa del padre y que no están en la Ketubá. O bienes que ella heredó de su padre. Que el valor original, ¿sí? Es de ella y los beneficios son del marido. Ahora, después de que murió ella, el marido los hereda. Pero si los vendió la mujer, el keren, el valor original de esos bienes, es decir, esta señora vendió esos bienes mientras estaba vivo el marido, Umeta, y después murió. Abal, Motzimillada le cojot. Es decir, el marido tiene la potestad de venir y decir al que lo compró, esto es mío y se lo puede retirar. Ashkeje encontró Rabbi Ishaq Bar Yosef, le Rabbi Abau, dejaba caer Beoclusa de Usha, estaba ahí donde estaban todas las personas de Usha. Amarle dijo, Man de Mara, de Shamata de Usha. ¿Quién es el Mihu Baal, Hashemua, Shemasaret, Takanazo? ¿Quién es aquel que trajo este decreto de los sabios de Usha? Amarle le dijo Rabbi Yossi Barjanina, le dijo, es Rabbi Yossi Barjanina. Tanamine Arbaim Zimnin, Vedámele, que man de man jale bequiste. Es decir, que hizo, lo repitió 40 veces. Esto es de Rabbi Yossi Barjanina, Rabbi Yossi Barjanina, Rabbi Yossi Barjanina, y al final le pareció que ya lo tenía adquirido y como si lo llevase en su bolsillo. Muy bien, la Gemara trae otra enseñanza sobre el tema de los mesonot, de los hijos y de las hijas, de sustentar a los hijos y las hijas. Está dicho en Tehilim, Ashre Shomere Mishpat Ose Tzedakah Bejolet. Afortunado, sí, es el que cuida la justicia y que hace tzedakah en todo momento. Tenemos una dificultad. Si Sharla tzedakah Bejolet, ¿y acaso se puede hacer tzedakah en todo momento? Entonces, ¿cómo explicaron? Darshur Abotenu, Shebe Yavne, los sabios de Yavne explicaron. Veanle Rabbi Eliezer, y hay quienes dicen que fue Rabbi Eliezer. Esto habla de la persona que está alimentando a sus hijos cuando son menores, que hace tzedakah en todo momento. ¿Por qué? Porque no tiene la obligación, pero el tzedakah es una mitzvah y lo está haciendo por tzedakah. Rabbi Shmuel Bar Nachman y Amar,
Zea megadel yatom vitoma betoch beto umasi. Y no, dice, esto se refiere al que educa y hace crecer en su casa a un huérfano o a una huérfana y se encarga después de casarlo. Otro versículo dice, Hon va osher bebetov vesitkato medlad. Es decir, hon son riquezas o bienes y riquezas en su casa y su justicia estará para siempre. ¿Sí? Es decir, que el que hace de acá no va a salir perdiendo de ello. Ahora discutieron. Rabuna ve Rav Hizda. Hadamar, uno dice, desde lo Torah un melamedah. Esto se refiere al que estudia Torah y el que la enseña. Es decir, Homba Osher Bebeto, es decir, que a todo Meslad, él tiene riqueza porque estudia, y lo que él hace queda para siempre porque lo enseña. Dejar amar, Zea Kotev Torah Nevim Kutubim, Mash Ilim Leajerim, dice, este es el que escribe, o el que compra libros de Torah, Nevim Kutubim, y se los presta a otros. Lo mismo. Él es rico, ¿por qué? Porque lo tiene en su poder, y además se lo está dando a otros y hacerse de acá para siempre. Trae la Gemara otro versículo. Ure banim levaneja shalom al Israel. Y verán los hijos de tus hijos la paz en Israel. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, que van, shebanim levaneja. Es decir, una vez que tengas hijos de tus hijos, cuando tengas nietos o nietas, shalom al Israel. Ahí vas a tener paz. Va a haber paz en Israel. ¿Por qué? De lo atelide jalitza y yibum. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no va a haber problemas de jalitza ni yibum. Es decir, que si el hijo tuvo un hijo, entonces ya la esposa, si el marido muere, no está bajo la ley de Yibum, entonces no va a haber problemas, todo el mundo sabe quién va a heredar qué parte y a quién le corresponde cada cosa. Rabbi Shemuel bar Nachman y Amar que van shebanim levaneja, shalom al Dayané Israel. Dice no. Puesto que tienes hijos de tus hijos, va a haber paz para los Dayanim de Israel. Deloate le insuye que la gente no va a venir a pelearse en el Bedín a decir, no, yo soy un familiar más cercano, me corresponde a mí, no, me corresponde más a mí. Entonces ya está, hay hijos, hay hijas, se reparte entre ellos y va a haber paz para los Dayanim de Israel. Muy bien, ¿qué vimos en la Mishnah? Ze Midrash Darash Rabbi Eliezer Lifnei Jajamim. Nos contó lo que dijo Rabbi Eliezer delante de los Jajamim en el Keren de Yavne. Es decir, perdón, Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Qué hizo? Equiparó la herencia de los hijos, ¿sí? con el derecho de las hijas de darles de comer de la ketubá. Es decir, que únicamente cuando murió el marido, que es cuando heredan los hijos, solamente cuando muere el padre es que hay que alimentar a las hijas del dinero de la ketubá. Al traer la Gemara, otra ley sobre esto. Yati Rav Yosef Kame de Rav Hamnuna. Estaba sentado Rav Yosef delante de Rav Hamnuna. Veyati Rav Hamnuna Bekamar. Y se sentó Rav Hamnuna y dijo, que Shem She'en Abanim Yoshim Ela Minakarka, Kach En Abanot Nizonot Ela Minakarka. Dice, muy bien, estás comparando la herencia con el hecho de alimentar a las hijas huérfanas. Muy bien. Igual que los herederos solamente cobran de los bienes carca, es decir, que son inmuebles, es decir, que no son campos. Entonces, las hijas también solamente se las alimenta de los carca, de los campos. Abash, ale, kule, alma. Y de repente todo el mundo ¿cómo es? Todo el mundo se empezó a sorprender, ¿no? Y a ir sobre él y a decirle, ¿cómo estás diciendo esto? De Shavi Kara, de Yarte Le Bane. Solamente aquella persona que deja en herencia terrenos, sus hijos heredan. De los Shavi Kara, lo Yarte Le Bane, pero si no dejas un terreno, tus hijos no heredan. Amarle, Rabbi Yosef le dijo a Rabbi Yosef, Bedilma, que tú vas, Benindijin, que amar. Dice, no, a lo mejor lo que estás diciendo tú, Rabamnuna, estás hablando solamente del caso de lo que se llama Ketubat Benin Dijrin, la Ketubá de los hijos varones. ¿Sí? Amarle le dijo, Mar de Gabra Rabahu y Adam Camina. Dice, tú que eres una persona muy sabia, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Qué significa esto de la Ketubá de Gabra de Benedahra? Un hombre que tiene dos esposas y mueren ellas,
y después muere él. Cuando se va a dar la herencia, lo primero que toman los hijos son la ketubá. Es decir, la ketubá de la madre la heredan los hijos, pero no se hereda todos igual. Los hijos de una esposa heredan la ketubá de esa esposa y los hijos de la otra esposa heredan de la otra esposa. Y después de lo que sobra, se reparte entre los hijos a partes iguales. Entonces a eso se refiere que solamente la ketubá de la madre que ya había muerto la cobran los hijos del carca, de los bienes inmuebles. Muy bien. Entonces dice, Amar Rav Hilla Bar Yosef, Rab Zan Mejité de Alia. Dice, espérate, nosotros tenemos casos, vamos a ver, en los cuales no se alimentó a las huérfanas de bienes inmuebles, sino de bienes móviles, es decir, de bienes que no son terrenos. Por ejemplo, dice, Rab alimentó a huérfanas, perdón, de granos de la aliyá. Entonces vamos a ver que hay una discusión sobre qué es la aliyá. La aliyá normalmente es el piso superior. En el granero se subían los granos a la aliyá. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que le dieron Hitim. Hitim no está unido a la tierra. Es decir, son bienes móviles. Muy bien. Veibay Parnasá Haba. Entonces, pregunta la Gemara. Preguntaron, Parnasá Habia, Ishvil, Parnasatán Ratsu, Ayetomot. Dice, ¿acaso era para alimentar a estas jóvenes que les dio esto? A lo mejor no. A lo mejor se lo estaba dando porque las niñas necesitaban casarse. Es decir, las huérfanas tienen dos derechos. Uno ya lo hemos visto, que es el hecho de que se alimentan de la ketubá. Y el segundo es que tienen la obligación de los bienes del padre de darle una dote para que esa niña se pueda casar. Pues a lo mejor hemos visto que el alimento viene de carca, de los terrenos, pero el casarse viene de los bienes que no son inmuebles. Entonces, por eso es que le dio espigas de trigo o granos de trigo. Entonces dice, Umay Alía. ¿Y qué es la Alía? Dice, Miluya de Ab. Es decir, que les dio a ella según lo que el padre les hubiera dado. Es decir, según el valor máximo que el padre les habría dado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se lo dio para casarse. Shmuel, y como dijo Shmuel, de Amar Shmuel, le Parnasá Shamin Beab. Es decir, en cuanto a la Parnasá, al sustento, cuando se cobra de los bienes del padre que murió para la nedunia, para la dote de sus hijas que se quieren casar, se evalúa la opinión o lo que el padre les habría dado a ellas. Es decir, con buen ojo, es decir, con abundancia. ¿Qué es lo que quiere el padre? Que la hija se case y tenga una buena dote. O Dilma, o a lo mejor Mezone Mamá Shaba, o a lo mejor realmente estamos hablando que le vino a dar para que coman. Umay Aliyah, ¿y qué sería entonces la Aliyah? Midebarim Tobim Shenemru Aliyah, de las cosas buenas que dijeron en la Aliyah, en el cuarto superior, que Tiknu, que fijaron que se le dé de comer a las hijas, también de los metaltelim, también de los bienes móviles. Llamar Rabbi Ishaq Bar Yosef be Aliyah, Itkinu, dijo Rabbi Ishaq Bar Yosef, en la Aliyah fijaron que las hijas también sean alimentadas de los metaltelim, de los bienes móviles. Tashma, ven y escucha. Vide de Rabbi Banai Ahua de Rabbi Ajilla Bar Abba. Es decir, se dijo con el permiso de Rabbi Banai, el hermano de Rabbi Ajilla Bar Abba, Habu metaltelim de Yadme, es decir, había unos metaltelim, unos bienes de algunos huérfanos. Atule Kamedi Shmuel, entonces fueron delante de Shmuel. Amarle les dijo, Zil Zon, es decir, toma de ellos y alimenta.
Maila Blimzone, ¿acaso no se refiere que le dijo tómalo para dárselas a las huérfanas para alimentarlas? De Rabbi Ishaq Bar Yosef, esvírale, y opina como Rabbi Ishaq Bar Yosef. La Gemara dicen, no, Hatam le Parnasá, Havai. No, ahí era para la dote. Ushmuel le tamé, y Shmuel va según su punto de vista de Damar, Shmuel le Parnasá, Shamim Beab. Es decir, que para la dote se evalúa según lo que el padre habría evaluado. Haba Ubda Ben Nardea. Ocurrió así en Nardea, que vinieron a cobrar huérfanas para que les den mazón de los bienes del padre. Bedun Dayane de Nardea. ¿Y qué fijaron, cómo fijaron la ley los sabios de Nardea? Que se les dé de los metaltelim, de los bienes móviles. Y así eran Pumbedita, de Agabe Rabjana Bar Bizna, Amar Leu Rav Nachman, Zilu Ahadru. Es decir, ¿qué les dijo a esos Dayanim que fijaron la ley así? Ir y volver para atrás, no vaya a ser que tengamos un safek, una duda. Vejeziru leyetomim de mea mezonot shegabehem mina metaltalim. Y devolvieron de los huérfanos los bienes móviles. Veilo makbina lehu leapadnaihu minaihu. Agba betechem mikem midamab Achzir leyetomim ma sheotzia mehem shelo kedin. Es decir, que vino a devolver lo que no les correspondía. Rabbi Ami y Rabbi Asi sabur lemezan mitaltele. Rabbi Ami y Rabbi Asi querían darle a las huérfanas que vinieron ante ellos para cobrar dinero para mezonot de los bienes móviles que dejó el padre. Amarle Rabbi Yaakov Baridi, Milta de Rabbi Yohanan, Beresh Lakish, Lo Abduba Uvda. Es decir, ¿acaso lo que dijeron, que incluso Rabbi Yohanan y Resh Lakish no hicieron algo así de cobrar para las mezonot de los metaltelim, Atum Abdin, Ba Uvda, y tú lo quieres hacer así? Rabbi Elazar Sabar lemezan min metaltelim. Rabbi Elazar quiso alimentar a huérfanas de metaltelim. Amar lefanar Rabbi Shimon ben el Yakim, dijo ante el Rabbi Shimon ben el Yakim, Rabbi Yodea ani beja she'en midat hadin ata oseh. Es decir, shelo al pi hadin, tú sabes, también como yo, que no estás haciendo lo correcto. Porque según la ley, tendrías que cobrarlo de los carcaot, de los terrenos. Es la midat rahmanut, pero si es por compasión, ¿qué lo estás haciendo? Entonces, no debes hacerlo así. Porque porque que van a ver tus alumnos que lo haces así y van a fijar así para las generaciones. Aude de Rabbi Yosef, esa huérfana que vino delante de Rabbi Yosef. Amarleu le dijo Rabbi Yosef a su hermano, Habula mitamere de al-budia. Es decir, dale de los dátiles que están sobre la esterilla. Es decir, bajo las palmeras ponían unas mantas, unas esteras así, de caña, donde caían los dátiles. Dale de esos dátiles. Amarla a Valle. Iluba al Job, Haba, Kihai Gavna. Es decir, si fuese un acreedor que viene a cobrar los bienes de los huérfanos, mi Haba Yahi Blemar, ¿acaso le habrías hecho así? Amarle le dijo Rabbi Yosef, de Hazia, Lebudia, Camina. Es decir, mi intención era que cobre de esos dátiles que ya llegó su momento de que maduraron. A Hadain, Mejubarim, la Dekel, pero aún así todavía están cercanas a la palmera y se considera como si fuese un terreno. Sof Sof, Kol Haomed Ligzoz que Gazuz Dame. ¿Por qué? Porque esos temarín, todo lo que está dispuesto para ser cortado ya se considera como que fue cortado.
Hija le dikla camina. Le respondió Rav Yosef y dijo, Kavanatí, es decir, mi intención era que cobren de esos dátiles, porque si dejan la palmera, cuanto más se dejen en la palmera, más se van a revalorizar. Pero si ya se los puede recolectar, entonces eso ya se considera como terreno, como carga. Trae la Gemara otro más sobre este tema. Hau yatón beyetoma, ese huérfano y huérfana. De Atu le camé de Raba, vinieron delante de Raba. Eran hermanos, y todos los bienes del padre estaban en manos de un apóstropos, es decir, de un tutor. Betabu, Sheizonu Otam Minixea Bihem Ametaltelim, y querían cobrar, querían reclamar que les paguen para alimentarse de los bienes móviles del padre. Amarle un Raba dijo Raba al que estaba encargado del dinero, Alula y Atón, es decir, dale mucha comida al huérfano. Ishbil, ¿para qué? Para que también le llegue a la huérfana suficiente. Amarle Rabanán le Raba, le dijeron los sabios a Raba. Vehamar hu de amar. Pero no es usted, maestro, el que dice mi carcae velón metaltale. Es decir, que se cobra solamente de los campos, pero no de los bienes móviles. Ben limzoné, ben lichtubá, ya sea para alimentarse, ¿sí? O ya sea para la que tú vas de la viuda. Ben le parnasá, o ya sea para darle la dote a la hija cuando se vaya a casar. Amarleu les dijo, Ilu ratzá, shifja le shamsho, miloya avinanle, kol sheken haja de ikatarte. Dice, ¿acaso? Vejilo hay uno lo. Si hubiese querido una sirvienta para que le sirva, ¿acaso no se la habríamos dado? Y le hubiesen pagado a la sirvienta para servir a estos jóvenes de esos bienes. Entonces, con mucho más razón, ¿sí? Que si es para alimentarlos o para que se case, etcétera, por supuesto que también los vamos a utilizar. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una verita, ya sean los bienes que tienen ajarayut, es decir, los campos, es decir, que están sometidos a algún tipo de hipoteca, o los bienes que no tienen hipoteca, como por ejemplo los bienes móviles, Motzim, Limzon y Shab, se utilizan para dar de comer a la esposa y a las hijas. Y ve Rabbi, así dice Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Nechatzim sheyesh lahem acharayut, Motzim lebanot mina banim. Los bienes, los terrenos, se toma de ellos para las hijas de lo de los hijos. Es decir, que si el marido cuando muere dejó hijos e hijas, los hijos heredan los bienes y se cobra de esos campos para dar de comida a las hijas. Velabanot mina banot. Ahora, si dejó solamente hijas, algunas mayores y otras menores, entonces se saca de lo que le correspondió a las mayores para dar de comer a las menores. Velabanim mina banim. Y a los hijos de los hijos, si unos son mayores y otros son menores. Velabanim mina banot benejasim merubim. Entonces, ahora estipula la Gemara. Sí, entra en el detalle. A los hijos se les da de las hijas y hay muchos bienes. Aval, lo lebanim mina banot benejasim merubim. Muatim. Pero no se le da de los hijos a las hijas si hay pocos bienes. Nejasim shen lahem harayut. Motzim lebanim mina banim. Es decir, que si dejó el padre bienes que están hipotecados, no, que no están hipotecados, perdón, que son móviles, Motzim lebanim, mina banim, se saca de lo que le corresponde a los mayores para dar de comer a los pequeños. Velabanot, mina banot, y de las hijas mayores para las hijas pequeñas. Velabanim, mina banot, se saca de los hijos para darle a las hijas. Avaló, labanot, mina banim, pero no se saca de las hijas para darle a los hijos. Vea, falga de Kaimalan, y a pesar de que vamos a fijar alajá que Rabbi Mejaveró, que siempre la alajá se fija, según la opinión de Rabbi, frente
a sus compañeros cuando discute con alguno de sus compañeros. De todas formas, ajá, aquí, alajá que Rabbi Shimon ben Elazar, alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar, de Amar Rabba que dijo Rabba, ilgeta mikarkae, velomim metaltale. Es decir, se cobran solamente de lo que son campos, pero no de los bienes móviles. Ben lechtubá, ya sea para la que ketubá de la esposa, ben limzone, ya sea para alimentarlas, ben le parnasá, o ya sea para la dote de la hija. De todas formas, dice Tosafot al respecto que hoy en día ¿sí? Ya no funciona así y se cobra también de los bienes móviles en todos estos casos. Hasta aquí llega la página 50.